Hola nuevamente. Hoy quiero compartirles de viva voz de nuestro invitado de hoy el reto que supone llevar la dirección de una empresa familiar cuando no se es miembro de la familia propietaria. Entonces, hoy me acompaña nuestro amigo Antonio Fernández, quien es director general de una desarrolladora de vivienda que está principalmente enfocada en toda la zona del Golfo de México. Ellos llevan más de 50 años de experiencia y más de 25,000 hogares construidos. Muchas gracias, Antonio, por el tiempo, por la entrevista y por compartirnos un poquito de tu experiencia. No, muchas gracias a ti, Ramiro. Buenas tardes. Antonio desarrolló su carrera o gran parte de su carrera profesional en esta empresa. Lleva ahí más de 20 años y los últimos 4 ha fungido como director general. Platicábamos antes de la entrevista que un poco el rol, ¿no?, que desempeña pues es conciliar, ¿no?, todas estas partes donde familia, empresa, propiedad comienzan a convivir, comienzan en ocasiones hasta contraponerse. Entonces, no sé si coincidas en esta parte de mantener el equilibrio, y si es así, pues podemos abordar la entrevista platicando un poquito de estas dimensiones y las interacciones que tienen entre ellas. Claro que sí, adelante. Bueno, primero, lo que nos percatamos o lo que nos contabas es que es una empresa que tiene miembros de la familia dentro de la operación, pero también otros fuera. Tiene miembros operando en los órganos de gobierno, pero también otros fuera. Entonces, pues tu rol de mediador pues, ha sido un papel fundamental. ¿Qué consideras que es lo que te ha permitido lograrlo? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas fundamentales en cualquier empresa familiar que decide transitar hacia una institucionalización es la decisión de los socios. Esa decisión, con toda la convicción y con todo el empuje, yo creo que ese es el factor principal para que esto suceda, ¿no? Porque me ha tocado conocer algunas empresas que como que lo tratan, pero a la hora de ya ponerlo en marcha no sucede. En este caso, los socios tomaron la decisión hace cerca de 9 años de hacer, digamos, de transitar hacia la institucionalización de la empresa, y lo tomaron con todo el ímpetu y con todas las ganas y con toda la decisión, y siendo ellos los principales impulsores de esto, ¿no? Eso a la vuelta de los años fue lo que generó que, bueno, pues que me nombraran a mí como director general, no siendo parte de la familia. Eso es por un lado. Y por otro lado, la parte, digamos, que tiene uno que estar ahí muy pendiente y que a mí con el tiempo lo he ido manejando, es que debe uno de identificar en dónde está sentado, ¿no? O sea, a veces está sentado como director general hablando con un miembro de la familia que opera dentro de la empresa y lo tienes que ver como tal, y a veces estás sentado en otro foro con los miembros de la familia y estás en el consejo de administración, y a veces estás sentado con la familia, con los socios en la asamblea de accionistas, ¿no? Entonces, el identificar en qué momento estás y cuál es el rol de cada una de estas personas dependiendo el foro en el que estés, yo creo que para mí eso es una de las partes fundamentales, ¿no?, de que esto vaya funcionando. Lo siguiente, platicamos, ¿no? Ya, ahora sí que con el tiempo que llevamos de conocernos, que la institucionalización pues trajo a la empresa una exigencia mayor, pero también pues mejores controles, ¿no? Un poquito más estructura, un poquito más de orden, de disciplina. ¿Cuál ha sido tu rol o cómo promueves tú desde tu posición de director general pues todo este empuje hacia el gobierno corporativo? Pues mira, yo soy muy, digo, aquí afortunadamente los socios pues son personas, como te decía anteriormente, pues muy convencidas de este proceso, y entonces yo he tenido todo el apoyo para poder separar muy bien la parte de operación, digamos, que es lo que yo manejo de mi posición hacia abajo de la estructura, y a su vez hay mucha comunicación pues de mi puesto hacia arriba, que es la parte estratégica, ¿no? Con todo lo que es el consejo de administración y la asamblea de accionistas.
Específicamente aquí, durante todo el proceso de la institucionalización, se fueron incorporando consejeros independientes al Consejo de Administración. Actualmente tenemos 3. Y se le ha dado mucha importancia a las decisiones que se toman en el Consejo, a las opiniones de los consejeros independientes, y de alguna manera, pues ellos me han ayudado mucho, o sea, todo el Consejo, tanto los socios como los consejeros independientes, pues a ir llevando esto para cuidar los intereses de los socios, ¿no? Entonces yo te diría que no es una labor mía totalmente, sino es una labor de equipo, desde la asamblea, el consejo y yo. Y luego otra cosa importante aquí es que al ser una empresa familiar de más de 50 años, donde hay un primer director no familiar y no socio, pues la responsabilidad en mi persona es muy grande, porque por un lado pues tenemos que operar de la manera que lo estamos haciendo, que considero que está haciéndose bien, pero sobre todo el reporte que se da al consejo y el reporte que se da a la asamblea de accionistas, pues es una gran responsabilidad, porque lo que se les presenta pues es lo que ellos tienen para tomar decisiones, y entonces yo trato de transmitirle mucho todo esto a mi equipo. O sea, si nosotros estamos cuidándole los intereses a un grupo de accionistas que confiaron en nosotros y que tenemos que hacer todo lo posible para que los resultados que nos piden se cumplan, ¿no? Entonces sí es una labor permanente de estar con el equipo, pues concientizándolos de que debemos sentir la empresa como si fuera nuestra, pero que no es nuestra. Entonces tenemos una doble responsabilidad ahí, ¿no? Algo súper importante que comentas, pues es todo este equipo que hay detrás, ¿no? Y como bien dices, pues tienes que identificar perfectamente en dónde estás sentado, a quién hay que rendir cuentas y qué cachucha traes, ¿no? Como decimos por ahí a nuestros clientes. Y luego otra cuestión que creo que coincidirás conmigo: el gobierno corporativo de alguna manera facilita, ¿no?, las transiciones de una generación a otra. Ahí por el tiempo que llevan ya la empresa, más de 50 años, seguramente ya estaremos hablando de terceras generaciones, ¿no?, incluso de cuartas generaciones que a lo mejor ya empiezan a enterarse, ya empiezan a interesarse también en entrar al negocio. ¿Qué tan conveniente tú crees que el director general se involucre con las nuevas generaciones que van entrando, y hasta qué punto es sano o es recomendable que lo hagan? Totalmente, yo creo que sí es muy conveniente. Fíjate que hay una parte que también yo he escuchado en empresas pequeñas y medianas. Yo creo que se da más comúnmente esto, que se confunde como que la empresa familiar no se puede institucionalizar, ¿no? Y esa parte es una de las primeras que hay que tener bien claro. La empresa familiar, mientras la mayoría de los socios sean familia, será empresa familiar. Eso no quiere decir que no pueda tener un consejo de administración, eso no puede decir que no tenga un director general que sea o no socio o sea o no familiar, y que pues tenga procedimientos y tenga los mecanismos de institucionalización. De ahí a que la decisión sea que el director sea o no familia o sea o no socio, esa es otra cosa. En este caso, en esta empresa donde ya se tomó esa decisión, pues tampoco está definido si así va a ser de aquí para adelante o si el próximo director va a ser familia. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es que la institucionalización sea lo que va por encima de todo, independientemente de quién vaya a ser el próximo director, ¿no? Y eso lo ligo con la parte de las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones, desde mi punto de vista, tienen que tener muy claro cómo funciona un gobierno corporativo, las ventajas de la institucionalización, digamos que viene siendo lo mismo el tema del gobierno corporativo, y de esa manera, cuando llegue el momento de que alguien más asuma la dirección, pues no se pierda todo ese camino
que llevamos andado de 9 años en este proceso de institucionalización, que he de decirlo, no es fácil, pero que al paso del tiempo pues vas viendo resultados y creo que es muy satisfactorio y también pues les dará tranquilidad a los socios, ¿no? De que todos esos mecanismos ayuden a tener pues la operación de una manera controlada y operando de manera efectiva, ¿no? ¿Y te ha tocado con estas nuevas generaciones de las que estamos ahorita platicando, que alguno de ellos te vea como una especie de mentor o que alguien se acerque mucho a ti como, oye, Antonio, ¿cómo resuelvo esta parte? Oye, Antonio, ¿qué me recomiendas para entrar a trabajar al negocio familiar? Y eso por una parte, ¿no? Y por la otra, quisiera destacar lo que comentabas, ¿no? De la empresa familiar tiene que ser informal, tiene que ser mal llevada, tiene que ser pues, como vicios que le asociamos a cualquier empresa, ¿no? No necesariamente familiar. Entonces me gustó mucho eso cuando dice, oye, ¿sabes qué? Pues la empresa familiar pues también tiene que ser institucional, también puede hacerlo. Entonces, pues me quedo con esa reflexión. Y volviendo a la pregunta, pues, ¿cuál es ese rol, ¿no? de mentoría y de acompañamiento con los más jóvenes? Yo la verdad es que soy muy abierto con los jóvenes. Además, los conozco pues desde que eran niños y les tengo mucho aprecio. Yo la verdad no me considero como un mentor, la verdad sería muy presuntuoso de mi parte, pero sí tengo mucha apertura y cuando se han acercado a mí para preguntarme alguna duda relacionada con la empresa, con la operación o con algún tipo de resultado que de repente empiezan ellos ya a conocer, pues yo tengo toda la apertura de sentarme con ellos y platicarles y explicarles, porque al final, pues ellos son los que van a operar o a vigilar al que opere, ¿no? Una de dos. Entonces, para mí creo que sí es muy importante el que ellos conozcan cómo opera la empresa, cómo hace negocio la empresa. La verdad es que esta familia siempre ha cuidado mucho el hacer negocios sin pasar por encima de otros, ¿no? O sea, y ahí me refiero a los contratistas, a los proveedores, a los propios clientes. Y para mí esa ha sido una de las principales fortalezas de la empresa y lo que le ha permitido pues, durar 50 años. Y además estoy seguro que si las mantienen las nuevas generaciones, la empresa va a durar otros 50 u otros 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que a través de esto que se acercan y de que participan en algún consejo o en las asambleas o en la parte del consejo familiar que ya también ellos tienen establecido, yo creo que ahí se va transmitiendo la filosofía empresarial, ¿no? Como familia, porque hay, digo, finalmente los valores que aprendes en tu casa y todo esos ahí están y no tengo duda que los tienen, pero ya la parte del hacer negocio y cómo hacerlo, yo creo que eso sí es algo que poco a poco se les va a ir transmitiendo, que seguramente sus papás y sus abuelos se los están transmitiendo, y cuando a mí me preguntan, pues yo también trato de que eso se vaya permeando, ¿no? Claro, claro. Pues muy bien, muchas gracias, Antonio. ¿Te parece si para ir finalizando, no sé si pudiéramos cerrar con algún tip o algún mensaje que quieras compartirle a estas empresas que están pensando o que están empezando a andar este camino? Claro que sí, Ramiro. Fíjate que yo, una de las reflexiones así finales es pues que el empresario que esté pensando en empezar a transitar por este camino de la institucionalización, pues tome la decisión y lo empuje con todo lo que pueda, o sea, porque siempre va a haber tentaciones, ¿no? De echar por la borda o de posponer. Entonces, que los que tomen la decisión de hacer esto lo hagan con toda la decisión, con toda la convicción. Hay empresas pues, como ustedes que nos han ayudado mucho en este camino a lo largo de este tiempo, por un lado, y por otro lado también pues que tengan muy claro que el hecho de institucionalizarla
no quiere decir que deje de ser familiar, porque luego esa es una barrera. Dice, yo no la quiero institucionalizar porque no la quiero repartir con alguien que no sea la familia. No tiene nada que ver eso. Y una vez que eso está claro, creo que puede ayudar mucho a que pues más empresas se avienten a caminar por este camino que a la larga seguramente les traerá muchos beneficios y sobre todo la permanencia en el tiempo de la propia empresa. Muchísimas gracias, Antonio. Muy enriquecedoras las reflexiones. Me da mucho gusto ver cómo realmente entiendes muy bien el rol en el que estás, ¿no? Lo delicado, pero también pues lo retador y lo atractivo del puesto que desempeñas, ¿no? Como dice, oye, pues tengo que asumir esta empresa con una doble responsabilidad porque no es mía, pero debo cuidarla como si lo fuera, eso transmitirlo al equipo. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Por todo lo que nos compartiste hoy. Y pues nada, nos estamos viendo pronto. Con mucho gusto, Ramiro, y aquí estamos a tus órdenes. Saludos.